Bueno, muy bien, chicos. Vamos a seguir entonces con esta segunda parte, ¿sí? De esta clase que es bastante extensa. Ahora lo que vamos a ver es uniones químicas, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito el tema de cómo se van a armar estas uniones químicas, ¿sí? Y cómo es que fueron cambiando también los modelos químicos, ¿sí? A lo largo del tiempo. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para poder entender bien los modelos actuales de representación del átomo y de los enlaces entre átomos, es que hubo dos puntos sumamente importantes, ¿sí? Que sentaron las bases para que los químicos a lo largo de la historia y en la actualidad pudieran comprender mejor por qué se forman las moléculas y los compuestos que nos rodean comúnmente en la naturaleza, ¿sí? Estos dos puntos importantes fueron la tabla periódica y el concepto de configuración electrónica que nosotros vimos en las clases anteriores, ¿sí? Uno de los científicos más renombrados y que se conocen y que hizo grandes aportes a lo que tiene que ver con las uniones químicas, que es el tema que nos convoca hoy, es, o fue, mejor dicho, Gilbert Lewis, ¿sí? Seguramente por ahí el apellido Lewis le suena, ¿sí? Y fue quien hizo muchas investigaciones, ¿sí? En relación justamente a cómo se formaban los compuestos y cómo los átomos se enlazaban entre sí para formar estos compuestos, ¿sí? Entonces, él llevó a cabo muchos estudios y básicamente llegó a la conclusión es que los átomos van a unirse, ¿sí? O van a formar uniones químicas con el objetivo de alcanzar una configuración electrónica más estable para ellos, y esto ocurre cuando los átomos logran ser isoelectrónicos con el gas noble más próximo. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir que sean isoelectrónicos? Que van a tener la misma configuración electrónica, ¿sí? Que el gas noble más próximo en la tabla periódica. Bueno, entonces, muy bien, vamos a ver qué es una unión química, ¿sí? Podemos definir entonces una unión química como la fuerza que actúa entre dos o más átomos, ¿sí? Con la intensidad suficiente como para mantenerlos enlazados, para mantenerlos unidos, y a razón de esto puedan dar lugar, ¿sí? A un nuevo compuesto químico que va a poseer características propias y ya por separado, ¿sí? De los átomos que lo componen, ¿sí? Un ejemplo puede ser el agua, ¿sí? El agua va a estar, su fórmula es H2O, ¿sí? Y esto significa que va a estar formada por dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Y un átomo de oxígeno. Obviamente, los átomos de hidrógeno tienen sus características propias y los átomos de oxígeno también, ¿sí? Pero resultante de esta combinación va a surgir el agua que va a tener características propias, ¿sí? Obviamente aportados por el hidrógeno y por el oxígeno, pero van a ser características propias al fin, ¿sí? Bueno, para entender un poquito mejor el tema de las uniones químicas, ¿sí? Vamos a retomar, ¿sí? Dos conceptos que son sumamente importantes. Uno es el de la atomicidad y el otro es el concepto de valencia, ¿sí? Hubo dos químicos que trabajaron con estos conceptos. Uno fue Franklin, ¿sí? Y el otro fue Richard Abel, ¿sí? Edward Franklin, ¿sí? Lo que él va a proponer es que a cada elemento, ¿sí? Le va a corresponder una capacidad de combinación fija, ¿sí? A la que denominó atomicidad. Y Richard Abbe, ¿sí? Va a retomar este concepto de atomicidad propuesto por Franklin. Franklin fue anterior a Abbe, ¿sí? Y lo va a renombrar valencia, ¿sí? Este concepto de valencia es lo que después nosotros vamos a encontrar en la tabla periódica, en la parte de atrás, ¿sí? Hay unos numeritos, ¿sí?
que vamos a utilizar cuando tengamos que formular compuestos no, digamos, no dentro de mucho tiempo, seguramente en la próxima clase o la otra ya lo vamos a ver. Esos numeritos justamente son esa capacidad de combinación fija, ¿sí? Que van a presentar los elementos para poder combinarse entre sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a decir Abbe? ¿Sí? Abbe, en el año 1904, ¿sí? Planteó dos hipótesis, ¿sí? Que luego fueron retomadas por Lewis, ¿sí? La primera hipótesis que planteó Abbe es que va a relacionar este concepto de valencia, que es esta capacidad de combinación fija que van a tener los átomos, ¿sí? Relacionó este concepto con el concepto de distribución electrónica del átomo, ¿sí? Sugiriendo que cada elemento químico iba a presentar una valencia de carácter positiva y otra valencia de carácter negativa a la que llamó contravalencia, ¿sí? Entonces, estas valencias en realidad no son más que la cantidad de electrones que tienen los átomos disponibles para poder participar de una reacción química, ¿sí? A eso justamente llaman valencia. Y por otro lado también lo que va a postular Abbe, ¿sí? Es que la valencia más importante de cada elemento, ¿sí? La íbamos a poder encontrar a partir de conocer el grupo de la tabla periódica, ¿sí? Es decir, el número de grupo al cual pertenece cada elemento, ¿sí? Nos da justamente la valencia más importante. Esas son las dos hipótesis que va a plantear Abel. Bueno, entonces, ahora vamos con la interpretación de otro químico, ¿sí? Que fue Paul Drude, ¿sí? Un químico que vino muchos después de Abel, ¿sí? Lo que va a hacer el químico Paul Drude, ¿sí? Va a reinterpretar estas hipótesis, ¿sí? Y justamente, ¿sí? Lo que él va a determinar es que este concepto de valencia planteado por Abel, ¿sí? No era otra cosa, justamente como dijimos recién, el número de electrones que el átomo tiene disponibles para utilizar o para participar en un enlace químico, ¿sí? Además también retomó este concepto de contravalencia, ¿sí? Que había dicho Abbe, ¿sí? Es decir, este concepto de contravalencia, es decir, la valencia, la misma valencia en estado positivo, pero en estado negativo, ¿sí? Y lo que él dice es que esta contravalencia va a representar el número de electrones, ¿sí? De otros átomos que el elemento puede atraer hacia sí mismo en un enlace químico, ¿sí? Entonces acá ya tenemos dos conceptos sumamente importantes, ¿sí? Por un lado, la valencia, ya sabemos que van a ser el número de electrones, ¿sí? Que un átomo, que un elemento, ¿sí? Tiene disponibles para participar de un enlace químico, ¿sí? Y la contravalencia, ¿sí? Va a ser el número de electrones, ¿sí? Que ese átomo puede aceptar cuando se une con otros átomos, ¿sí? El número de electrones que ese átomo puede aceptar, ¿sí? Provenientes de otros átomos va a ser lo que tiene que ver con la contravalencia. Bueno, entonces, ahora llegamos a un punto clave, ¿sí? Seguimos con Lewis, ¿sí? Y llegamos a lo que tiene que ver con la regla del octeto, ¿sí? Entonces, en esto ocurrió en el año 1916, el químico Gilbert Lewis, ¿sí? Va a retomar los conceptos planteados desde lo que sería el modelo atómico de Bohr, las hipótesis de Abbe, ¿sí? Para postular que cada átomo tiene una parte o zona denominada kernel, dentro de la cual se va a encontrar el núcleo del átomo y aquellos electrones más próximos al núcleo del átomo, es decir, aquellos electrones que son más cercanos, ¿sí? Lo que Lewis sostenía, ¿sí? En sus estudios y en sus teorías, es que la carga negativa de estos electrones que rodeaban
al núcleo, ¿sí? No alcanzaba para neutralizar totalmente la carga positiva del núcleo, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que recordar, ¿sí? Cómo nosotros, o digamos, cómo nosotros podíamos representar, ¿sí? Al átomo, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que dentro de lo que es el núcleo del átomo, ¿sí? Vamos a tener los protones que tienen carga positiva, los neutrones que tienen carga neutra, y por fuera de lo que sería el núcleo, es decir, la parte extranuclear, ¿sí? Vamos a encontrar a los electrones, ¿sí? Entonces, lo que él va a decir es que los electrones más próximos al núcleo, ¿sí? No eran suficientes como para poder neutralizar la carga o la fuerte carga positiva que tenía el núcleo, ¿sí? Entonces, a lo largo de sus investigaciones, Lewis buscó distintas formas de poder representar a los átomos, ¿sí? La primera forma que Lewis encontró para poder representar a los átomos, ¿sí? Fue representarla como cubos, de manera cúbica, ¿sí? En donde básicamente los electrones del nivel externo, es decir, aquellos que el átomo tiene disponibles para poder participar de una reacción química, ¿sí? Los dibujo como pequeñas esferas, ¿sí? En los vértices del cubo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el átomo de litio, ¿sí? Le dibujó su único electrón, ¿sí? En uno de sus vértices. El berilio, ¿sí? Que tiene dos electrones en su nivel externo, dibujó los dos electrones correspondientes a ese nivel, ¿sí? Con el boro hizo lo mismo, con el carbono, fíjense que el carbono tiene 4, ¿sí? Con el nitrógeno, que forma parte del grupo 5, le corresponden 5 electrones en su órbita más externa, ¿sí? El oxígeno tiene 6 y el flúor tiene 7, ¿sí? Bueno, con el tiempo, ¿sí? Lo que hizo Lewis fue justamente ir modificando estos dibujos hasta justamente llegar, ¿sí? A la forma actual que hoy tenemos de representar la estructura de Lewis, ¿sí? Con crucecitas o con, eh, digamos, con pequeños puntitos, ¿sí? Escribiendo justamente el símbolo del átomo que ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a decir Lewis? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los postulados más importantes de la teoría que él va a elaborar? ¿Sí? Entonces, lo primero que va a decir Lewis es que em, los enlaces químicos se van a formar cuando los átomos comparten electrones, ¿sí? Es decir, que para Lewis, ¿sí? Un electrón, ¿sí? Puede formar parte del nivel energético externo de dos átomos diferentes al mismo tiempo, aunque sin pertenecer a ellos de manera exclusiva, ¿sí? Y esto se da, y ahora lo vamos a ver, con las uniones de carácter covalente, en donde se produce, ¿sí? Digamos, no hay una transferencia neta de electrones de un átomo a otro, ¿no? Sino que los átomos de alguna manera comparten ese electrón o esos electrones con el objetivo justamente de lograr su estabilidad, ¿sí? Justamente de poder completar los 8 electrones en su órbita más externa, ¿sí? Entonces, en ese caso se estaría cumpliendo lo que está acá diciendo Lewis, ¿sí? En donde dos átomos tranquilamente pueden compartir electrones, ¿sí? Para poder lograr la estabilidad sin necesariamente que ese átomo o ese grupo de átomos que están compartiendo eh, pertenezca a uno u otro, ¿sí? Después, otra cosa importante que va a venir a decir Lewis es que los átomos, ¿sí? Al reaccionar entre sí, al vincularse, ¿sí? Van a alcanzar una configuración electrónica externa de 8 electrones. Por eso se llama la regla del octeto, ¿sí? Y esta configuración electrónica, ¿sí? De 8 electrones es la que busca ser similar, ¿sí? A la de los gases nobles, ¿sí? Justamente los gases nobles, como son gases sumamente estables, porque logran ya naturalmente, ellos ya tienen esta configuración de 8 electrones en su órbita más externa, ¿sí? Por eso son gases extremadamente estables
y muy poco reactivos, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con el resto de los elementos de la tabla periódica, que necesitan justamente eh, unirse, ¿sí? Porque si no, solitos los átomos pueden llegar a ser muy reactivos, ¿sí? Entonces, buscan justamente unirse para formar compuestos y de esta manera lograr una mayor estabilidad, ¿sí? Pero como todo, también existen excepciones a la regla del octeto y esto es importante que lo sepan, ¿sí? ¿Cómo ocurre? Con el hidrógeno, ¿sí? Que completa su configuración electrónica externa solo con dos electrones, ¿sí? El hidrógeno entonces no cumple la regla del octeto, ¿sí? Bueno, como ya habíamos hablado antes, ¿sí? La configuración electrónica externa que alcanza cada átomo, ¿sí? Para poder estabilizarse dentro de lo que sería un enlace químico, corresponde siempre al gas noble más cercano a él, ubicados dentro de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, acuérdense de estos postulados porque los tienen que saber, son importantes, y también acuérdense de las excepciones a la regla del octeto. La principal es el hidrógeno, ¿sí? Ahora ya vamos a ver otras, ¿sí? Pero el hidrógeno es la principal. Bueno, como les comentaba recién, otras excepciones a la regla del octeto son el litio, ¿sí? Que va a perder un electrón para lograr tener su configuración electrónica externa similar a la del gas noble helio, ¿sí? Y el elemento berilio que pierde también dos electrones, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? El número de electrones que pone en juego cada átomo para participar de un enlace químico lo vamos a poder encontrar mirando directamente la tabla periódica, ¿sí? Cada columna o grupo de la tabla, ¿sí? Va a tener arriba un número romano, ¿sí? El número romano, ¿sí? Va desde 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿sí? Ese número, que es el número de grupo, ¿sí? Nos indica el número de electrones que nosotros vamos a tener que ubicar alrededor del símbolo químico cuando tengamos que hacer la estructura de Lewis, ¿sí? Bueno, y en relación al punto anterior, recordar que todos los elementos de un mismo grupo siempre tienen la misma cantidad de electrones externos o de valencia, ¿sí? Entonces, es decir, si nosotros estamos ubicados, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el grupo uno, ¿sí? Todos los elementos que participan de lo que sería el grupo uno, ¿sí? Que van a ser el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, ¿sí? Y el cesio y el francio, ¿sí? Ellos, ¿sí? En su órbita más externa, ¿sí? Tienen justamente, ¿sí? Un electrón para poder compartir, ¿sí? Acuérdense de eso que es importante, ¿sí? Por ejemplo, después en el caso de el berilio, por ejemplo, ¿sí? Que pertenece al grupo 2 o el magnesio, que pertenece también al grupo 2, el calcio, el estroncio, el bario, el radio, ¿sí? Todos ellos pertenecen al grupo 2 y por ende, ¿sí? Este número de grupo nos dice cuántos electrones de valencia, ¿sí? Van a tener estos átomos para poder enlazarse y formar compuestos con otros elementos de la tabla periódica, ¿sí? Bueno, entonces, vamos ahora con algo importante que hace a lo que tiene que ver con los ejercicios prácticos que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que graficar a los átomos y a los electrones, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos a lo que sería el elemento nitrógeno, ¿sí? Si se fijan en la tabla periódica, ¿sí? El nitrógeno van a ver que se encuentra ubicado en el grupo 5, ¿sí? Entonces, en consecuencia, la cantidad de electrones de valencia, ¿sí? Que el nitrógeno tiene la capacidad de poner en juego cuando arma, o sea, cuando participa dentro de una unión química, es de 5, ¿sí? Entonces, esto significa que para lograr su estabilidad, ¿sí? Le están faltando 3 electrones para completar el octeto. Entonces, cuando él se vincule con otro elemento, lo que él va a buscar es justamente esos 3 átomos que le faltan, ¿sí? Y seguramente va a buscar compartirlos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo están puestos acá, cómo están distribuidos, ¿sí? Los electrones del nitrógeno, ¿sí? Fíjense que acá tenemos 2 electrones arriba,
¿sí? Tenemos un electrón a cada costado y un electrón abajo, ¿sí? Ustedes cuando armen lo que tiene que ver con la estructura de Lewis, ¿sí? Van a tener que fijarse que dependiendo del elemento con el cual el nitrógeno, ¿sí? Esté combinado, por ahí les conviene, ¿sí? Ubicar, no sé, 3 electrones de este costado, por ejemplo, ¿sí? Porque por ahí está combinándose con un elemento tal que necesitan formar de alguna manera, supónganse, un enlace triple, por decirles algo, ¿sí? Puede pasar con el nitrógeno, pero puede pasar con otro elemento, ¿sí? Entonces, ustedes cuando tengan que hacer la estructura de Lewis, considerando que ustedes lo que necesitan es justamente proporcionarle al elemento la cantidad de electrones que le faltan para completar el octeto, ¿sí? Y de ahí plantear los enlaces químicos. Por ejemplo, en el caso del magnesio, ¿sí? El magnesio, que forma parte del grupo 2, ¿sí? Tiene 2 electrones que puede poner en juego para poder eh, participar de una reacción química, ¿sí? Entonces, en el caso del magnesio, la forma correcta, ¿sí? de escribir los electrones o lo que tiene que ver con la estructura electrónica de lo que tiene que ver con el magnesio es esta, ¿sí? Un electrón a cada lado del magnesio, ¿sí? ¿Lo pueden poner de este lado? Sí, lo pueden poner de este lado si es que acá, al ladito del magnesio, tienen otro elemento con el cual el magnesio se va a enlazar. Lo que no pueden hacer es dejar 2 electrones acá sueltos, ¿sí? Es decir, si acá adelante el magnesio no tiene ningún otro elemento con el cual vaya a formar una reacción química, no pueden quedar sueltos los electrones, ¿sí? Porque es incorrecto dibujar la estructura de Lewis de esa manera, ¿sí? Entonces, lo importante es que siempre, siempre tienen que dibujar los electrones de tal manera que queden enlazados, ¿sí? O compartidos con el otro elemento con el cual un átomo se está relacionando o se está enlazando, ¿sí? Bueno, antes de continuar, ¿sí? Lo que tenemos que tener en claro es cómo se representan las sustancias, ¿sí? Tanto simples como compuestas. Ya estuvimos hablando un poquito de cómo vamos a graficar en la estructura de Lewis los átomos, ¿sí? Cuáles van a ser los electrones que cada elemento químico va a poner en juego, de dónde vamos a poder sacar esa información, que la sacamos de la tabla periódica a partir del número de grupo, ¿sí? Entonces, del mismo modo que un símbolo químico representa un elemento de manera inconfundible, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que la fórmula O2 sabemos que es de oxígeno, ¿sí? Para saber justamente de qué compuesto estamos hablando, existen las fórmulas químicas, ¿sí? Y vamos a ver que existen distintos tipos de fórmulas químicas. Entonces, hay 4 formas de representar a los compuestos, ¿sí? Vamos a tener a la fórmula molecular, a la fórmula mínima, la fórmula electrónica, que es la de Lewis, y la fórmula estructural. Vamos a arrancar con la fórmula molecular. Entonces, la fórmula molecular es aquella en donde se indican la cantidad de átomos, ¿sí? que se encuentran presentes en cada uno de los elementos que están formando el compuesto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la molécula de agua, que se escribe H2O, ¿sí? La fórmula molecular justamente lo que nos está diciendo es que la molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? Acuérdense que en química, como pasa en matemática, el uno generalmente no se suele escribir, pero como que se sobreentiende que está, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros tenemos que hacer una interpretación de la fórmula molecular, ¿sí? En términos de cantidad, decimos que la molécula de agua, ¿sí? Ya vamos a ver sus características y cómo se relacionan estos átomos, ¿sí? En principio está formado por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿sí? Entonces la fórmula molecular, como su nombre lo indica, ¿sí?
me muestra la molécula de un compuesto, en este caso tenemos el agua, ¿sí? Pero la información que me brinda es esto, es la cantidad de átomos, ¿sí? Que componen la molécula. En este caso son dos de hidrógeno y uno de oxígeno en el caso del agua. Vamos a ver ahora la fórmula mínima, ¿sí? La fórmula mínima, ¿sí? De alguna manera podríamos decir que deriva, ¿sí? De la fórmula molecular, ¿sí? Porque la fórmula mínima toma la fórmula molecular y lo que vamos a poder hacer con la fórmula mínima es obtener información acerca de la proporción en la cual se encuentran los átomos dentro de una molécula, ¿sí? La fórmula molecular lo que me decía era más que nada la cantidad, ¿sí? De átomos dentro de la molécula. Pero la fórmula mínima es interesante porque justamente me indica la proporción, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una fórmula molecular, yo acá el ejemplo que les puse, le puse la fórmula del agua oxigenada, ¿sí? La fórmula molecular, que es H2O2, ¿sí? Esta es mi fórmula molecular, ¿sí? Pero si yo quisiera expresarlo en la fórmula mínima, ¿sí? Para conocer cuáles son las proporciones, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es como si yo cancelara, ¿sí? Estos dos numeritos, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con cancelar? Con lo siguiente, ¿sí? Fíjense que tenemos dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno, ¿sí? Ambos números son múltiplos entre sí, porque es 2 y 2. Entonces, se pueden, para reducirlo a su mínima expresión, se pueden cancelar, ¿sí? Si yo divido, por ejemplo, este 2 por 2 y este 2 por 2, me queda uno y uno, ¿sí? Tal cual cuando simplificamos, por ejemplo, fracciones en matemática, bueno, la fórmula mínima vendría a ser como una especie de simplificación, ¿sí? Como para que ustedes lo puedan comprender, ¿sí? Por eso me muestra la real proporción de los elementos que están conformando esta molécula, ¿sí? Fíjense que la fórmula molecular del agua oxigenada es H2O2, ¿sí? Pero si yo simplifico, entre comillas, esta fórmula, ¿sí? Me quedaría justamente HO, un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Es decir, me está indicando la proporción, ¿sí? Es 1 a 1, ¿sí? Y es algo que es cierto, porque fíjense que tomando la fórmula molecular, yo tengo dos hidrógenos, dos oxígenos. La proporción sigue siendo de 1 a 1, ¿sí? Porque por cada átomo de hidrógeno que yo tengo, le corresponde un átomo de oxígeno, ¿sí? Entonces, la fórmula mínima, ¿sí? Me va a venir a decir eso, ¿sí? Me va a indicar en qué proporción se encuentran los átomos dentro de una molécula. Mientras que la fórmula molecular, lo que va a hacer, me va a indicar la cantidad neta que yo tengo, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la fórmula electrónica o de Lewis, ¿sí? Que es la que por ahí puede ser la que más conocen, ¿sí? O la que más suele aparecer en los libros, ¿sí? Entonces, la fórmula electrónica o de Lewis es un poco lo que venimos hablando, ¿sí? Consiste en escribir, ¿sí? Los, los distintos átomos, ¿sí? Del compuesto que nosotros queremos de alguna manera graficar, ¿sí? Y los símbolos del átomo van a estar acompañados por la cantidad de electrones de valencia, ¿sí? Correspondientes. En este caso, lo que queremos, digamos, graficar es la unión que se va a producir entre un átomo central, que es el átomo de nitrógeno en este caso, ¿sí? Y los tres átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a hacer un análisis, ¿sí? De esta fórmula. El átomo central, ¿sí? Casi siempre va a ser el átomo, digamos, de carácter impar o que está único, ¿sí? En este caso, el que está único es el nitrógeno, ¿sí? Para saber por qué el nitrógeno tiene 5 puntitos, ¿sí? Esa información la vamos a obtener a partir del número de grupo que lo obtenemos dentro de lo que es la tabla periódica, ¿sí? Si vamos y nos fijamos,
en el grupo 5 o 15, ¿sí? El primer elemento que forma parte de este grupo es el nitrógeno, ¿sí? Entonces, como el nitrógeno forma parte del grupo 5 o 15, ¿sí? La cantidad de electrones que va a poner en juego el nitrógeno son 5, ¿sí? Para poder enlazarse con los hidrógenos. Por el otro lado tenemos los hidrógenos, ¿sí? Los hidrógenos, si lo buscamos, el hidrógeno pertenece al grupo 1, ¿sí? Habíamos hablado que el hidrógeno, ¿sí? Es justamente o constituye una de las excepciones a la regla del octeto, ¿sí? Entonces, fíjense que el hidrógeno o cada hidrógeno va a poner en juego un electrón, ¿sí? Para poder enlazarse con el nitrógeno y lograr, digamos, su estabilidad, ¿sí? Fíjense que, un dato importante, el hidrógeno, con los dos electrones que él obtiene de enlazarse con el nitrógeno, va a obtener la configuración electrónica de su gas noble más próximo, que es el helio, ¿sí? Se fijan en la tabla periódica, el helio, ¿sí? Tiene una configuración electrónica de 2, ¿sí? Entonces, el hidrógeno justamente busca, ¿sí? Parecerse al helio, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, ¿sí? El hidrógeno y el nitrógeno se van a enlazar y van a compartir un electrón cada uno, ¿sí? En este caso vamos a tener un enlace, ¿sí? En este caso vamos a tener otro enlace y en este otro vamos a tener otro enlace. De modo tal que cada hidrógeno le aporta los 3 electrones que al nitrógeno le hacían falta para lograr justamente su configuración electrónica de 8, ¿sí? Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Que eran los que inicialmente tenía el nitrógeno, más este 6, más este 7, más este 8, ¿sí? Y ahí logramos, ¿sí? Formar los enlaces entre el nitrógeno y los 3 átomos de hidrógeno, ¿sí? Otro punto importante es que a partir de la fórmula electrónica, más allá de poder ver los electrones que están enlazados, también vamos a poder ver aquellos que quedan libres, ¿sí? Y en un ratito vamos a ver por qué es importante tener en cuenta, ¿sí? A los electrones que quedan libres, más allá de que no estén enlazados o que no estén participando netamente de lo que tiene que ver con el enlace químico en sí, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver ahora la última fórmula, que es la fórmula estructural, ¿sí? La fórmula estructural básicamente me va a proporcionar una información similar a la que podemos observar en el diagrama de Lewis, ¿sí? Pero la diferencia que hay con el diagrama de Lewis es que la fórmula estructural me marca o me muestra el tipo de enlace que se da en la unión química, ¿sí? Entonces, fíjense que yo acá les puse, ¿sí? Tenemos la fórmula molecular, ¿sí? Del metano, ¿sí? Si yo acá tuviera que determinar cuál es la fórmula mínima, ¿sí? Diría que en este caso la fórmula mínima me coincide con la fórmula molecular. ¿Por qué me coincide con la fórmula molecular? Porque fíjense que yo acá tengo un carbono y acá tengo 4 hidrógenos, ¿sí? El uno y el 4 no son múltiplos entre sí, entonces yo no tengo forma de poder cancelarlos o de poder simplificarlos para poder lograr una fórmula mínima. O sea que en este caso la fórmula molecular es esta y la combinación mínima, ¿sí? Que se puede dar entre estos elementos es esta, ¿sí? Entonces, en este caso coincide la, la fórmula molecular con la fórmula mínima. Por otro lado, acá tenemos la estructura de Lewis, ¿sí? Que fíjense que, si bien acá no está pintado en colores, ¿sí? Ya sabemos que cada hidrógeno, al enlace químico con el carbono, va a aportar un solo electrón, ¿sí? Y el carbono, si nos fijamos en la tabla periódica, pertenece al grupo 14 o 4, ¿sí? Entonces, ¿qué información me da eso? Que el carbono va a poner en juego, ¿sí?
4 electrones de valencia para poder enlazarse con el hidrógeno. De esta manera, si el carbono tiene 4, le están faltando 4 para poder llegar al octeto, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ser o quiénes van a ser los que le van a dar esos 4? Todos los hidrógenos que están rodeándolo, ¿sí? Y en esta tercera imagen, ¿sí? Lo que tenemos es el tipo de enlace, ¿sí? Y esta es la fórmula estructural, ¿sí? Entonces, fíjense que la diferencia entre el diagrama de Lewis, que me muestra, en realidad me está mostrando los electrones compartidos y si es que hubiera electrones libres, ¿sí? Dentro de lo que es la unión química, ¿sí? Y la fórmula estructural, ¿sí? Me indica los tipos de enlaces que hay, ¿sí? En este caso, ¿sí? Son enlaces de tipo simple, ¿sí? Porque la relación que hay entre los electrones aportados por el hidrógeno y por el carbono es una relación de 1 a 1, ¿sí? Entonces, cuando es una relación de 1 a 1, en donde un átomo aporta un electrón y el otro átomo aporta otro, ¿sí? Se llaman enlaces simples, ¿sí? Si hubiera, por ejemplo, acá otro par más de electrones, ¿sí? Y ya en lugar de haber un par de electrones hubiera dos, ¿sí? Serían enlaces dobles, ¿sí? Si fueran tres, por ejemplo, serían enlaces triples, y así sucesivamente. Bueno, ahora vamos a ver los tres tipos de uniones químicas que podemos encontrar y con los que vamos a trabajar, ¿sí? El primer tipo de enlace químico es el enlace metálico, que como su nombre lo indica, se podrán dar cuenta que van a participar solamente los metales. Después vamos a tener las uniones covalentes y finalmente nos encontramos con los compuestos iónicos, ¿sí? Bueno, vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. Vamos a arrancar con el enlace metálico, ¿sí? Bueno, como su nombre lo indica, el enlace metálico, ¿sí? Va a ser característico de los metales, ¿sí? Y básicamente este enlace sí tiene como la particularidad que se trata en realidad de una fuerza de atracción electrostática, ¿sí? Que se da entre los núcleos de los átomos, ¿sí? A través de los electrones de valencia, ¿sí? Acuérdense que los electrones de valencia son los electrones que los átomos de alguna manera ponen en juego para poder participar de un enlace químico, ¿sí? Por otro lado, nosotros sabemos que los electrones, ¿sí? No están quietos, fijos, ¿sí? O sea, se mueven alrededor de lo que es un átomo. Es decir, no tienen una posición fija, ¿sí? Entonces, por eso ahí en la diapo le puse que son relativamente libres de moverse en todas las direcciones y a través de la estructura tridimensional del compuesto, ¿sí? Entonces, justamente, ¿sí? Estos electrones de valencia, ¿sí? Van a alguna manera, ¿sí? Tener una fuerza de atracción electrostática, ¿sí? Que hace que los núcleos de alguna manera se mantengan atraídos, ¿sí? Y este tipo de enlace metálico, ¿sí? Es el que justamente le va a conferir a los metales esas características propias que vimos un par de clases atrás, como por ejemplo que tengan brillo metálico, que sean duros, que tengan buena conductividad de la electricidad y del calor, ¿sí? Es decir, que todo lo que nosotros podemos ver a nivel más macroscópico, ¿sí? Tiene un fundamento y ese fundamento se encuentra a nivel microscópico y químico, ¿sí? Entonces, para que se entienda mejor, digamos, en qué consiste este enlace químico, ¿sí? Fíjense, acá tenemos los cationes del elemento plata, ¿sí? La plata es un metal, ¿sí? Entonces, fíjense que los electrones se disponen como una nube electrónica, ¿sí? Alrededor de los cationes plata, ¿sí? Que van a formar justamente el elemento metálico, ¿sí? Entonces, estos electrones libres, ¿sí? Se van a mover en varias direcciones, ¿sí? Es decir, no tienen una posición fija, era como les decía recién, ¿sí? Entonces, justamente,
Estos electrones, de alguna manera, ¿sí? Van a lograr, ¿sí? Que los núcleos de los átomos de plata, en este caso, se mantengan unidos por este tipo de atracción electrostática que estamos hablando, ¿sí? Entonces, el enlace metálico, ¿sí? Es un tipo de enlace que se genera por atracción electrostática, ¿sí? No es por ahí un enlace como el que vamos a ver ahora, que son los enlaces covalentes, ¿sí? No es ese tipo de enlace propiamente dicho, ¿sí? Pero justamente hay un vínculo, están unidos, ¿sí? Pero por esta forma de atracción electrostática que se debe a la presencia de esta nube de electrones que se mueven, ¿sí? Y que generan la atracción entre los núcleos de los átomos. Bueno, entonces, ya tenemos las uniones metálicas, vamos ahora con las uniones covalentes, ¿sí? Bueno, de las uniones covalentes tenemos un montón que decir, ¿sí? Hay un montón para estudiar porque realmente son importantes, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber de una unión covalente es que las vamos a poder reconocer porque en las uniones covalentes van a participar dos no metales. En consecuencia, ¿sí? ¿Qué podemos deducir de esto? ¿Sí? Bueno, en principio, si en esta unión participan dos no metales, ya de por sí vamos a poder saber que se va a tratar de dos elementos que van a tener electronegatividades altas, ¿sí? Pero a su vez, como son dos no metales, ¿sí? Estos elementos que tienen electronegatividades altas también van a ser electronegatividades que son similares entre sí, ¿sí? A ver, un ejemplo, ¿sí? Si se fijan en la tabla periódica, puede ser, por ejemplo, el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? El nitrógeno, ¿sí? Tiene una electronegatividad de 3, ¿sí? Y el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5. Entonces, cuando hablo de que son electronegatividades altas y similares entre sí, quiero decir esto, ¿sí? Que son altas y que no hay una gran diferencia entre sí, porque entre 3 y 3,5 la diferencia es 0,5, ¿sí? Entonces, como les pongo acá, la diferencia de electronegatividad entre estos dos átomos siempre es menor que 2. Y este es un punto importante a la hora, ¿sí?, de poder diferenciar uniones covalentes de otro tipo de uniones, ¿sí? Es decir, si yo les pongo tres compuestos, ¿sí? Y uno de esos compuestos, ustedes pueden darse cuenta que es un compuesto que está formado por dos no metales. Calculan la diferencia de electronegatividad entre los dos no metales y le da menor a 2, ¿sí? Bueno, ¿sí? Esa unión tiene todos los números para ser unión covalente, ¿sí? O sea, ustedes tienen que tratar de ir razonando el paso a paso, ¿sí? Para poder diferenciar una unión, un enlace metálico de una unión covalente o de un compuesto iónico, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, debido a todo este fundamento químico, ¿sí? Los átomos, ¿sí?, van a compartir los electrones, es decir, no va a haber una transferencia de electrones, porque justamente las electronegatividades, al ser tan similares, ¿sí?, no hay uno de los dos átomos que sea como más fuerte que el otro en cuanto a querer arrancarle, ¿sí?, los electrones de uno a otro, ¿sí? En este caso, las electronegatividades de los dos son altas, pero son relativamente similares, ¿sí? Entonces, no hay un átomo que tenga mayor fuerza que otro, ¿sí? Los dos más o menos están en el mismo nivel, y eso es lo que explica por qué en este tipo de uniones covalentes los átomos se comparten y no hay transferencia de electrones de un átomo a otro, ¿sí? Después, entre otras características de las uniones covalentes, podemos mencionar que pueden ser del tipo heteronuclear, es decir, con átomos de distintos elementos, ¿sí? O también pueden ser homonucleares si es que ocurre entre átomos del mismo elemento. Un ejemplo, por ejemplo, homonuclear puede ser, por ejemplo, la molécula de oxígeno, ¿sí?, en donde vamos a tener un enlace covalente, ¿sí?, con dos átomos del mismo elemento, ¿sí? Un ejemplo de átomos de tipo heteronuclear puede ser, por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿sí?, cuya fórmula es CO2, ¿sí?, en donde ahí, si bien vamos a tener dos
elementos no metálicos, que van a ser el carbono y el oxígeno, ¿sí? Se trata de digamos, átomos de diferente elemento, ¿sí? Y como les decía recién, los enlaces entre los átomos en este tipo de uniones pueden ser simples, dobles o triples, dependiendo de la cantidad de pares electrones que estén involucrados, ¿sí? En la unión covalente, ¿sí? En relación a esto, y algo importante que dijo Lewis, es que un átomo va a formar la cantidad de enlaces que sea necesario hasta lograr que su capa electrónica externa esté completa, ¿sí? Bueno, muy bien. Y dentro de lo que tiene que ver con las uniones covalentes, ¿sí? Las uniones covalentes, dependiendo de la característica que tenga, ¿sí? Van a poder ser del tipo polar o no polar, ¿sí? Las uniones covalentes polares, ¿sí? Se caracterizan porque ocurren entre dos átomos de elementos diferentes y con diferente electronegatividad, ¿sí? En este tipo de moléculas, los pares de electrones compartidos son atraídos con mayor fuerza por el núcleo de uno de los átomos, haciendo que el par de electrones se aleje, entre comillas, de su posición original y se produzca una estructura que se conoce como dipolo, ¿sí? Que es una estructura formada por dos zonas o polos con densidades de carga diferentes, ¿sí? Entonces, esto significa que un polo, es decir, uno de los átomos, ¿sí? Va a tener una carga parcial negativa, ¿sí? Y el otro polo o el otro átomo va a tener una carga parcial positiva, ¿sí? Estas características entonces le brindan a las sustancias polares como el agua, ¿sí? Una gran movilidad en sus electrones y una fuerte atracción intermolecular, ¿sí? Acá les puse, por ejemplo, ejemplos, ¿sí? De uniones covalentes polares con los que vamos a trabajar el agua, ¿sí? Y otro que es el ácido clorhídrico. Bueno, entonces, acá les puse una imagen como para que puedan entender mejor esto del tema del dipolo. Fíjense que acá tenemos, esta es un dibujo tridimensional de la molécula de agua, ¿sí? Entonces tenemos los los dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Y el átomo de oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa, como la electronegatividad del oxígeno es más alta que la electronegatividad del hidrógeno, ¿sí? El oxígeno va a atraer con un poco de mayor intensidad, ¿sí? A los electrones que rodean al hidrógeno, ¿sí? En este caso, el hidrógeno tiene solamente un electrón, ¿sí? El oxígeno, la nube electrónica que rodea al oxígeno, tiene un total de 8 electrones, porque si se fijan en la tabla periódica, ¿sí? El oxígeno forma parte del grupo 8, ¿sí? Entonces, y con este hidrógeno pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Sí? La densidad de carga negativa, ¿sí? Va a situarse en el oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por lo que les decía recién. El oxígeno, y esto lo pueden sacar de la tabla periódica, tiene una electronegatividad de 3,5, mientras que el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1, ¿sí? Entonces, la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y los dos átomos de hidrógeno es significativa. Entonces, ¿qué significa esto? Que el que va a tender a atraer los electrones para sí mismo, ¿sí? Es, en este caso, es el oxígeno, ¿sí? Por eso se forma esta estructura que es el dipolo, ¿sí? Entonces, el dipolo tiene que ver con que el oxígeno, ¿sí? Va a tener una densidad de carga negativa justamente porque tiene una mayor electronegatividad y tiende a atraer los electrones más cerquita de él, pero no le arranca el electrón al hidrógeno, ¿sí? Simplemente el hidrógeno o el electrón del hidrógeno se sitúa un poquitito más cerca del oxígeno, ¿sí? Dándole a los átomos del hidrógeno una densidad de carga positiva, ¿sí? Por eso hablamos de polo con carga parcial positiva, ¿sí? Porque este hidrógeno y este hidrógeno no perdieron su electrón, nada más que el electrón de manera temporal, ¿sí? Se va a situar un poquitito más cerca
del oxígeno y un poquitito más cerca más lejos del hidrógeno, ¿sí? Y eso se llama dipolo, ¿sí? Es decir, tenemos un polo con carga negativa, que en este caso es el oxígeno, y polos con carga positiva. Y por eso se dibuja más grande lo que sería el oxígeno, ¿sí? Como si fuera un imán, básicamente, ¿sí? Y más chiquititos los hidrógenos. Pero tengan en cuenta que los electrones, ¿sí? Se siguen compartiendo, ¿sí? No es que el oxígeno le arranca, ¿sí? El electrón al hidrógeno, porque no es así, ¿sí? Bueno, y acá tenemos las uniones covalentes no polares, ¿sí? Que las no polares generalmente son las que se encuentran presentes o bien en moléculas, ¿sí? Por ejemplo, diatómicas, como pasa con el flúor, ¿sí? Que son moléculas que están compuestas por el mismo elemento, ¿sí? O también se puede dar en el caso de, por ejemplo, elementos o sea, átomos de diferente elemento, ¿sí? Pero que tienen valores de electronegatividad muy similares, ¿sí? Como pasa, por ejemplo, con el carbono y con el oxígeno, ¿sí? O con el carbono y con el hidrógeno, ¿sí? Este ejemplo es el metano, este es el dióxido de carbono y este es el flúor, ¿sí? O sea, la diferencia de electronegatividad entre estos elementos no es tan significativa como pasa con, por ejemplo, el oxígeno y el hidrógeno en el agua, ¿sí? Pero ambas dos, ¿sí? Son uniones covalentes, es decir, en ambos casos se comparten, o sea, los elementos comparten electrones, ¿sí? Les vuelvo a decir, no hay transferencia de electrones. Bueno, y llegamos a los compuestos iónicos, ¿sí? Antes de avanzar con los compuestos iónicos, ¿sí? Eh, bueno, acá más o menos les explico como para que ustedes después puedan leer tranquilos, porque a ver, la idea también de estas diapositivas que tienen texto es que ustedes también puedan estudiar de estas diapositivas, ¿sí? Obviamente que la idea es que también puedan complementar con la bibliografía, ¿sí? Con el Raymond Chan y con eh, otros archivos de química que yo les suba, pero la realidad es que la información, digamos, mínima que ustedes tienen que saber para poder llegar al parcial es la que está en las presentaciones, ¿sí? Entonces, les sugiero que estudien de acá, ¿sí? Que es como un resumen, ¿sí? De los libros y demás, ¿sí? Bueno, entonces, lo que les expliqué recién se los puse acá, ¿sí? Lo que tiene que ver con el dipolo y demás, ¿sí? Después, bueno, algo interesante que le puse es que las sustancias no polares, ¿sí? Presentan una muy baja movilidad de sus electrones y una atracción intermolecular débil a diferencia de las polares, ¿sí? Al no presentar dipolos, porque también es una diferencia importante, ¿sí? Obviamente, como vimos acá, ¿sí? En la unión covalente polar hay dipolos, por lo que vimos recién, ¿sí? Y en la unión covalente polar claramente no, ¿sí? Por esta diferencia de electronegatividad más baja, ¿sí? A diferencia de las uniones covalentes, ¿sí? Polares. Bueno, finalmente entonces ahora llegamos a los compuestos iónicos, ¿sí? Que son unos compuestos sumamente interesantes, ¿sí? ¿Cómo vamos a reconocer a los compuestos iónicos? Bueno, los vamos a reconocer porque en ellos participan un metal y un no metal, ¿sí? Vieron que al principio yo les dije que esto, la mejor forma de estudiarlo es que lo puedan razonar, ¿sí? Entonces, diferencia entre lo que tiene que ver con enlace metálico, enlace covalente y compuesto iónico es que en los enlaces metálicos, como su nombre lo indica, ¿sí? Van a participar metales, ¿sí? En las uniones covalentes vamos a tener dos no metales, ¿sí? Dentro de las uniones covalentes podemos tener polares y no polares, ¿sí? Y los compuestos iónicos los vamos a reconocer porque siempre vamos a tener presente un metal y un no metal, ¿sí?
El metal, por todas las características que ya vimos, ¿sí? Los metales tienen una tendencia a que cuando se combinan con elementos no metálicos, ¿sí? Tienden a ceder sus electrones, ¿sí? ¿Esto por qué es? Porque los metales tienen una menor electronegatividad a diferencia de los no metales, ¿sí? Entonces, el metal no tiene la fuerza suficiente como para retener consigo mismo sus electrones, ¿sí? Entonces, cuando se combina con un elemento que tiene más fuerza, es decir, que tiene una electronegatividad mayor, ¿sí? Como pasa con los no metales, ¿sí? Ahí es cuando se producen los compuestos iónicos, ¿sí? Y que en estos compuestos iónicos sí hay transferencia de electrones, ¿sí? Por eso yo antes les remarcaba tanto, ¿sí? Que en lo que tiene que ver con las uniones covalentes, son enlaces, justamente son uniones, porque los elementos comparten electrones entre sí, mientras que acá en los compuestos iónicos hay una clara transferencia de electrones desde el metal, ¿sí? Que tiene una electronegatividad menor, hacia el no metal, que tiene una electronegatividad mayor, ¿sí? Y para esto, ¿sí? Yo acá les volví a escribir, ¿sí? Dos conceptos que son sumamente importantes y que tienen que tener, digamos, en cuenta, ¿sí? Uno es la electrovalencia y otro es la electronegatividad, ¿sí? Bueno, la electronegatividad venimos hablando a lo largo de la presentación y habíamos dicho que la electronegatividad es esa capacidad que tiene un átomo para poder atraer hacia sí mismo, ¿sí? Los electrones de otro átomo cuando participan de un enlace químico, ¿sí? Es decir, los metales como tienen baja electronegatividad, es decir, esta capacidad es baja, ¿sí? Por eso van a tender a ceder los electrones, y el no metal, ¿sí? Que tiene una electronegatividad elevada, ¿sí? Va a tender a justamente a ganar esos electrones, a robarle los electrones al metal, ¿sí? Y algo importante, ¿sí? Es que el elemento con menor electronegatividad de la tabla periódica es el francio, ¿sí? El francio, si lo buscan en la tabla periódica, ¿sí? Forma parte del grupo uno, ¿sí? Tiene un Z de 87, ¿sí? Y es el último que se ubica en lo que sería eh, el último elemento que se ubica en el grupo uno, ¿sí? La electronegatividad del francio es 0,7, o sea que es muy baja, ¿sí? Mientras que en contrapartida, el elemento que es más electronegativo de la tabla es el flúor, ¿sí? Con una electronegatividad de un valor de 4, ¿sí? Entonces, fíjense que si se combinaran el francio con el flúor, por ejemplo, el francio, pobre, no tiene mucho más por hacer, ¿sí? Porque tiene una electronegatividad muy débil frente a lo que tiene que ver con el flúor, que el flúor es como si fuera un imán gigante para los electrones, ¿sí? Y después tenemos lo que es la electrovalencia, ¿sí? Que es parecido a la electronegatividad, pero no es lo mismo, ¿sí? La electrovalencia es esta capacidad o tendencia que tienen los átomos, ¿sí? Para justamente aceptar electrones, ¿sí? Hasta lograr una configuración estable correspondiente al gas noble más próximo, ¿sí? Así que es importante poder tener bien en claro cuál es la diferencia entre la electronegatividad, ¿sí? Y la electrovalencia. Bueno, entonces, en relación a esto que charlábamos recién, ¿qué es lo que va a pasar cuando ocurre una transferencia de electrones desde un metal hacia un no metal? ¿Sí? El metal, como va a tener o tiene esta tendencia, ¿sí? A ceder electrones, ¿sí? Cuando un electrón de manera, perdón, un metal de manera general pierde un electrón, ¿sí? Automáticamente va a quedar con una carga positiva neta. Entonces se va a transformar en un catión, ¿sí? Que es un ion con carga positiva, ¿sí? Los elementos de los grupos uno, 2 y 3A, que el 3A también se denomina 13, ¿sí? Generalmente, ¿sí? Van a ceder todos los electrones que están en su capa más externa, ¿sí? Y van a adoptar la configuración electrónica del gas noble que lo precede en la tabla periódica. Y hago énfasis en esto, ¿sí? Siempre se tienen que fijar, ¿sí?
el gas noble que precede a los elementos de este grupo. O sea, que precede significa que está antes de esos elementos, ¿sí? Un ejemplo que les puse acá es el elemento aluminio, ¿sí? Si ustedes buscan el aluminio en la tabla periódica, ¿sí? El aluminio pertenece al grupo 13 o 3A, ¿sí? Quiere decir que la cantidad de electrones de valencia que él pone en juego cada vez que se une son 3, ¿sí? Entonces él lo que va a tender a hacer es a ceder esos 3 electrones si es que está combinado con un no metal, ¿sí? Entonces, cuando él cede esos 3 electrones, ¿sí? Se va a convertir en el catión aluminio, aluminio 3 más, ¿sí? Adoptando la configuración electrónica externa del gas noble neón, ¿sí? Y si miran en lo que es la tabla periódica, ¿sí? El gas noble neón está antes, está, digamos, en una fila anterior, ¿sí? Al aluminio, ¿sí? Bueno, en el caso de los no metales, ¿sí? Los no metales, como dijimos antes, al tener electronegatividades altas, van a ser ellos los que van a quedarse con todos los electrones provenientes del metal, ¿sí? En consecuencia, ellos van a quedar con una carga negativa neta, ¿sí? Eh, y van a pasar a ser un anión, ¿sí? Va a ser, digamos, unión con carga negativa o anión, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estos elementos? ¿Sí? Bueno, los elementos de los grupos 15, 16 y 17, que son justamente los no metales, ¿sí? Son justamente los elementos que en un compuesto iónico van a capturar los electrones provenientes del metal y ellos se van a convertir en aniones, ¿sí? Porque van a empezar a acumular carga negativa, ¿sí? Bueno, un ejemplo que ya vimos es el flúor. Acuérdense que es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, ¿sí? Y él se una con quien se una, siempre va a quedarse con electrones, digamos, electrones que no le corresponden, pero que necesita para lograr la configuración electrónica del gas noble más próximo a él, ¿sí? Se va a convertir en el anión fluoruro, ¿sí? Y algo importante es que estos elementos, es decir, los no metales, al aceptar electrones en su nivel energético externo, ¿sí? Van a adoptar la configuración electrónica del gas noble que los sucede, es decir, que está después que ellos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del flúor, este elemento va a adoptar la configuración electrónica del gas neón, que tiene 10 electrones, ¿sí? Fíjense que eh, el flúor, ¿sí? Eh, forma parte del grupo 7, ¿sí? Para formar el octeto, ¿sí? Con el metal con el cual se una le va a robar un electrón, va a formar 8, ¿sí? Y su configuración electrónica, ¿sí? Va a ser eh, justamente, ¿sí? Eh, la del gas noble neón, ¿sí? Bueno, y también algo importante que hay que saber, ¿sí? Es cómo nosotros vamos a graficar los compuestos iónicos, ¿sí? Los compuestos iónicos no se grafican de la misma forma que las uniones covalentes, ¿sí? Se grafican de otra manera porque justamente eh, lo que está ocurriendo, el tipo de unión es diferente, ¿sí? Entonces, primero para hacer como una diferencia entre lo que tiene que ver con el compuesto covalente y el compuesto iónico, en el compuesto covalente, ¿sí? Habíamos dicho que no hay una transferencia de electrones y que por el contrario los electrones son compartidos entre los átomos que están participando de la unión. En los compuestos iónicos, lo que está pasando justamente es que sí hay una transferencia de electrones, ¿sí? Entonces no va a haber enlaces como tal, ¿sí? La forma de dibujar esta transferencia de electrones es de esta forma, ¿sí? Vamos, en el caso, por ejemplo, tomemos el caso del cloruro de sodio, ¿sí? Vamos a tener claramente un metal, que es el sodio,
un no metal, que es el cloro. Por las características que ya estudiamos de los metales y los no metales, ¿sí? El sodio, que es un metal, va a tener una electronegatividad baja. Entonces, va a tender a perder el electrón que él tiene, ¿sí? Vamos a fijarnos en la tabla periódica, el sodio pertenece al grupo 1, significa que va a poner en juego un único electrón, ¿sí? El único electrón de valencia que tiene en su capa más externa es este, es uno solo, ¿sí? Después se enfrenta con el cloro. El cloro, ¿sí? Que pertenece al grupo 7, por eso nosotros vamos a dibujar uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Si se fijan en la tabla periódica, el cloro tiene una electronegatividad de 3, ¿sí? Mientras que el sodio tiene una electronegatividad de 0,9. Fíjense que el sodio no tiene chances de poder retener su único electrón de valencia cuando se está enfrentando a un monstruo que tiene una electronegatividad tan grande, ¿sí? O sea, no hay chance. Y además, si ustedes hacen la diferencia de electronegatividad, si la calculan, ¿sí? Si hacen la resta entre lo que tiene que ver con la electronegatividad del cloro menos la electronegatividad del sodio, le va a dar mayor que 2, ¿sí? Entonces esas son todas pautas que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? A la hora de distinguir un compuesto perdón, sí, un compuesto químico iónico, por ejemplo, de una unión covalente, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa lo que va a pasar acá. El electrón del sodio, ¿sí? Se va a juntar con el resto de los electrones del cloro. Entonces, automáticamente, ¿sí? Este electrón como que va a pasar a formar parte de la estructura del cloro, ¿sí? O va a estar como mucho más cerca del cloro que del sodio, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros agregamos este electrón al cloro, ¿sí? Vamos a escribir entre corchetes, ¿sí? O vamos a encerrar entre corchetes, ¿sí? Eh, Al cloro, ¿sí? Con el electrón proveniente del sodio que se le sumó, ¿sí? Y entre corchetes vamos a poner, digamos, vamos a encerrar al cloro y le vamos a poner un signo menos, ¿sí? Este signo menos, ¿qué significa? Que el cloro se hizo más electronegativo, es decir, que ganó un electrón. ¿Qué electrón ganó? El que le dio el sodio, ¿sí? Por el otro lado tenemos el sodio, que el sodio justamente al haber cedido su electrón al cloro, ¿sí? Se hace más positivo, es decir, está perdiendo una carga negativa. Entonces por eso ponemos el signo más acá. Entonces, escribir el signo más acá significa que estamos diciendo qué cantidad de electrones el sodio perdió, o decir, o cedió, ¿sí? Entonces acá él ya se transforma en el catión sodio, ¿sí? Y del lado del cloro lo que estamos haciendo es escribir, ¿sí? Cuántos electrones el cloro de alguna manera atrapó o ganó, ¿sí? Y que estamos poniendo que hay una carga neta negativa, ¿sí? Vamos con este compuesto, ¿sí? Acá tenemos el magnesio, que es un metal, ¿sí? Y los dos cloros, ¿sí? En este caso, el cloro, ¿sí? Que forma parte del grupo 7 tiene 7 electrones de valencia, ¿sí? Por eso dibujamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de este lado y de este. El magnesio corresponde al grupo 2, es un metal, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Sí? Como hay una diferencia de electronegatividad considerable entre el cloro y el magnesio, ¿sí? Va a haber un cloro que se va a quedar con un electrón del magnesio y el otro cloro que se va a quedar con el otro electrón del magnesio, ¿sí? Entonces, en este caso, encerramos entre corchetes al cloro, lo que sería el primer cloro, ¿sí? Le ponemos un signo menos arriba, indicando que ganó un electrón, lo mismo pasa acá, y el magnesio ya no lo dibujamos con sus dos electrones porque son los electrones que se dio, pero sí ponemos la carga que perdió o la carga que se dio, en este caso dos más, ¿sí? Y en este caso
se transforma en el catión magnesio, ¿sí? Y en el anión cloruro, ¿sí? Bueno, entonces, acá es un poquito lo que les explicaba recién de manera oral, pero bueno, acá ya se los dejo escrito como para que ustedes después puedan estudiarlo y si imprimen la presentación lo puedan leer mejor, ¿sí? Entonces, de que los compuestos iónicos se escriben entre corchetes, indicando la carga final de los cationes y de los aniones, ¿sí? Algo importante que no les dije hasta ahora es que en los compuestos iónicos solamente los vamos a graficar de esta manera, ¿sí? No vamos a hacer fórmula desarrollada como hablamos con las uniones covalentes, ¿sí? Porque fíjense que en estos casos, ¿sí? No hay electrones compartidos, ¿sí? Acá hay una mera transferencia de electrones. Entonces, no sería correcto dibujar la fórmula desarrollada, ¿sí? Porque acuérdense que en la fórmula desarrollada o estructural, nosotros en las uniones covalentes veíamos los tipos de enlaces, ¿sí? Pero bueno, acá no hay enlaces, ¿sí? Como pasa con las uniones covalentes, ¿sí? Entonces no sería correcto, ¿sí? Dibujar una fórmula estructural. Bueno, y algo importante que cuando tenemos un compuesto que tiene más de un anión o un catión, ¿sí? Se debe escribir la estructura de Lewis intercalando cation-anión, ¿sí? Eso es cuando tenemos más de un anión o un catión, ¿sí? Capaz que si tenemos, por ejemplo, como pasa acá, cuatro elementos o tenemos dos elementos, pero no sé, es una molécula de índole, no sé, diatómica, por ejemplo, por decirles algo, ¿sí? Sería catión, anión, ¿sí? Después vamos a ver ejemplos de esto seguramente en la guía. Bueno, entonces acá les puse, ¿sí? Una clasificación como para que ustedes también se vayan con algo más resumido, ¿sí? Entonces, las uniones químicas tenemos uniones iónicas, tenemos covalentes y metálicas, ¿sí? Acuérdense que en las uniones iónicas tenemos transferencia de electrones, ¿sí? Y en consecuencia tenemos la formación de cationes y de aniones. En las uniones covalentes, ¿sí? Son uniones que se caracterizan porque los átomos comparten electrones, ¿sí? Y por ende los electrones se mantienen unidos, ¿sí? Y las metálicas, ¿sí? Los átomos de los metales comparten electrones, ¿sí? Y acuérdense que son fuerzas de unión de tipo electrostáticas, ¿sí? Y que son justamente, eh, son electrones, o sea, tiene que ver con una nube electrónica, ¿sí? Bueno, y acá les puse también como para que tengan una idea, como para que se acuerden, ¿sí? El tipo de unión y la escala de electronegatividades, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la unión covalente no polar, ¿sí? La diferencia de electronegatividad, ¿sí? Entre los dos elementos que conforman la unión química, cuando ustedes la calculan, va de 0 a 0,4, ¿sí? La covalente polar va de 0,4 a 1,9. Generalmente es menor que 2, ¿sí? Y la unión iónica, la electronegatividad es muy grande, ¿sí? Va a ser generalmente 2 o mayor a 2. Bueno, hasta acá, chicos, llegamos con lo que tiene que ver con uniones químicas, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es, voy a grabar otro video, ¿sí? Con el tema que sigue, que es geometría de las moléculas, como para que el video no quede tan largo, ¿sí? Y se los voy a subir aparte, ¿sí? Obviamente que cualquier duda o cualquier consulta, ¿sí? Pueden, obviamente, preguntarme el viernes, ¿sí? O me mandan mail, por eso no hay ningún problema. Igual todo esto que estamos viendo desde el punto de vista teórico, ¿sí? Lo vamos a trabajar en las guías de estudio, ¿sí? Pero bueno, les recomiendo ver esta clase, ¿sí? Así como las otras también que les subí, ¿sí? Para después poder entender bien
la parte práctica, ¿sí? Y no perderse tanto.